Gracias, muchísimas gracias. Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Señores, es increíble el tránsito en la ciudad capital. Yo pienso que las autoridades deberían pues buscar alternativas para ir sustituyendo, no sé, si una plataforma de vehículos ya que están pues en muy avanzado estado, y ir sustituyéndolo por vehículos, y además también imponer en el tránsito normativas que puedan viabilizar un poquito más este caos que hay en la República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Y cuando digo esto, lo digo porque a veces usted ve 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando se supone que usted está transitando hacia los colegios para dejar a sus hijos en las escuelas, hacia los trabajos, y usted ve cantidades de vehículos que no son necesarios transitar a esa hora, como camiones, por ejemplo. Mira, insisto también algo importante, y es el hecho que tiene que ver con los taxistas. ¿Debe haber algún mecanismo para evitar que un taxista hable por celulares y hasta chatee? Porque ciertamente es una irresponsabilidad. Y los AMET tienen una regla muy particular con los carros privados, pero los taxistas y los carros públicos pertenecen a otro esquema de vida. ¿Qué entiende usted, señor Santana? Así es, así es. Yo creo que se necesita que las autoridades pues pongan un poquito más de cuidado en esta situación, porque según como vemos las calles del Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo, lo más probable es que en unos cuantos años aquí no podremos salir a las calles, no podrá nadie salir a las calles. Hay que normalizar el tránsito en la ciudad capital, en la provincia de Santo Domingo. Repito, hay vehículos que no necesariamente tienen que transitar en horas picos, en horas donde usted se va a dirigir a su trabajo, donde usted va bien temprano de la mañana a dejar sus hijos en los colegios, en las escuelas, y por unas determinadas vías también, que usted se pregunta, ¿qué hace un vehículo pesado, un camión cargado de botella, cargado de otro tipo de combustibles, incluso transitando por las vías más transitadas, valga la redundancia, por el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo? Todo esto debe ser pues incluido en normativas que vayan a solucionar el tránsito, este caos que se presenta en el tránsito de la ciudad capital. Aquí está con nosotros ya nuestro invitado en el día de hoy, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Héctor, un placer tenerte aquí en el Tribunal de la Tarde. Gracias, Dionisio, muchas gracias por la invitación, a Mildred también, a Susi y a todo el elenco del programa. Estoy a su disposición. Mire. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo Vamos podemos recibirlo? Aquí se recibe en este Tribunal de la Tarde con lo mejor, que es el café. Así es. Santo Domingo, por supuesto, y aquí vale destacar que damos café de verdad. Sí. Café Santo Domingo, el mejor café no forma del parte de la mundo. escenografía. Gracias, así es. Es en Gracias, serio. Salvatani, señores, este café caliente hasta ahora. Una Eso es lo que nos entrevista da un muy impulso. esperada Y muy bueno. en esta tarde, por supuesto, por todos nuestros televidentes y por muchos de nuestros compañeros, como Elvin Castillo, que nos está sintonizando hoy. Un saludo El país para Elvis. Héctor, quiere escuchar. cuéntanos estas imputaciones que te está haciendo el Ministerio Público con relación a supuestas malversaciones de fondos en el INDRI, en tu gestión. Cuéntanos en qué consiste esto, porque he visto en los medios de que esto incluso está fundamentado desde hace varios años. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las imputaciones reales que te están haciendo? Dionisio, esto es un show para demostrar que se está luchando contra la corrupción, cuando en realidad lo que se está es allantando en la lucha contra la corrupción, allante movimiento, como dice mucha gente.
el expediente en sentido general es un tollo y una sarta de mentiras y medias verdades que se ensamblaron ahí con el propósito político, en el momento que se sometió de hacernos daño. Primero se comenzó una campaña de descrédito contra Rodríguez Pimentel, siendo funcionario del gobierno de Leonel Fernández, cuando yo era director del INDRI. Y esa campaña se comenzó con el propósito de sacarme del INDRI y que volviera al cargo Fran Rodríguez, que había sido a quien yo había sustituido en esa ocasión. ¿Y por qué se quería sacar a Rodríguez Pimentel? Sencillamente porque había en el INDRI un proyecto, el proyecto hidráulico de mayor monto de la historia de la República Dominicana, que era la presa de Monte Grande. Que ¿De qué monte estábamos hablando? Que estaba sobre la mesa. Bueno, en ese tiempo había sido esa obra valorada en 270 millones de dólares. Y era la obra hidráulica más costosa de ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Rodríguez Pimentel llegó ahí, esa obra estaba otorgada grado a grado ya por Fran Rodríguez a la empresa Andrade Gutiérrez. Pero pasó un año durante su gestión y cuando yo llegué, pregunté qué pasa con esta obra. Bueno, que Fran no la pudo ejecutar porque Fran estaba en contubernio con la otra compañía. Le habían obligado a otorgarse el grado a grado a Andrade Gutiérrez, pero estaba en contubernio con Odebrecht, que había venido con mucha fuerza en el país en ese momento. Perdón, escúcheme, ingeniero, usted dice que lo habían obligado. Sí, lo había, sectores del gobierno interesados en hacer la obra habían firmado con Andrade Gutiérrez, que era una compañía también brasileña, sí, que trabajaba en el país, pero que no tenía casi obra. Esa era la única, prácticamente una de las pocas obras que tenía. Entonces se buscaba un equilibrio entre esas dos compañías del dinero que se utilizaba en el país para obra proveniente del Banco de Desenvolvimiento Económico de Brasil, el BANDES, que es el Banco Estatal de Brasil, que le tenía una línea de crédito al gobierno dominicano y exigía como condición para dar esa línea de crédito que las compañías que hicieran las obras fueran brasileñas. Y habían esas dos compañías. Entonces el señor Fran Rodríguez fue sustituido por mí en el INDRI y yo comencé entonces a impulsar la obra. ¿Qué pasa? Que la obra había sido otorgada grado a grado, entonces yo había decidido hacer una licitación para ponerla acorde con la ley 340 claro, que se acababa de aprobar. Como debió debía ser. Hicimos esa licitación, participaron esas dos compañías. Ganó la compañía Andrade Gutiérrez porque hizo una mejor oferta, tenía la misma preparación técnica que la Odebrecht y provenía también de Brasil. ¿Y el monto continuó en lo mismo? Nosotros rebajamos el monto de la obra en más de 16 millones de dólares con la licitación. Había sido otorgada por 270 millones de dólares y nosotros la bajamos a 256. Se le agregó a esa obra el recrecimiento y la reparación de la presa de Sabanayegua, que estaba agrietada y cada vez que venía un fenómeno natural, esa presa amenazaba con derrumbarse. Y fíjate, tuvo sus resultados. Con todas estas aguas que han habido, tú no has habido una inundación en Jaquimelle. Tú te recuerdas que Jaquimelle y toda esa zona baja de Barahona. Siempre era un desastre. Era una odisea en los tiempos que había. Ahora no lo ha habido. ¿Por qué? Porque el proyecto de Monte Grande contemplaba como previo a su realización la reparación de la presa de Sabanayegua, porque la presa de Sabanayegua está aguas arriba de donde se iba a hacer la presa de Monte Grande. Y si tú comenzabas una presa aguas abajo y aquella se derrumbaba, se iba a llevar de paro la infraestructura que se hiciera. Entonces eso era una condición sine qua non. Bueno, pues después que esa licitación pasó, o antes de esa licitación, comenzó una campaña mediática contra nosotros con el propósito de hacernos saltar de la posición. Pasamos momentos amargos, sectores de mucho poder dentro del gobierno, que no incluían al presidente Leonel Fernández. Comenzaron esa campaña mediática. Ustedes se recuerdan las expresiones del célebre Otoniel Bonilla, del tristemente célebre Otoniel Bonilla, acusándonos de haciéndonos todo tipo de imputaciones por la prensa nacional. Bueno, pues esa campaña para sacarnos no logró sacarnos del cargo. Finalmente porque pasó la licitación y la compañía Odebrecht no pudo obtener el cargo. Pero ¿qué ocurre? Esos sectores quedaron resentidos. Y entonces la presión que nos tenían era tan grande y el chantaje que nosotros decidimos de manera con indignación apoyar a Hipólito Mejía en las elecciones del 2012. Y lo digo con responsabilidad.
y el presidente Danilo Medina sabe, porque yo le tuve la oportunidad de explicárselo a él. El presidente Danilo Medina, que es mi amigo, con el cual estuvimos juntos 7 años estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en esa ocasión no pude darle el apoyo porque yo no podía reaccionar ante el chantaje, y así mismo se lo dije a él. Si yo lo apoyaba, el país iba a interpretar que yo cedía al chantaje de estos sectores que me tenían asediado en los medios de comunicación. Y apoyé a Hipólito Mejía, ay, ¿para qué fue eso? Eso colmó la copa de esos sectores. Entonces, la transición después de las elecciones de mayo del 2012, el señor Otoniel Bonilla me sometió a la justicia, ensambló una serie de medias verdades y mentiras ahí en un expediente y me sometió. ¿Por el mismo caso? Sí, por todos esos casos, incluyendo la licitación de la Presa. de la presa de Montegrande, haberla otorgado grado a grado, me acusan ahí en el expediente, cuando yo fui precisamente el que hice la licitación. Y una serie de irregularidades, entre comillas, que ahora se ha demostrado que eran todas falacias. Bueno, pues ese decreto se tradujo en un expediente. Pasó 5 años ese expediente en la justicia dominicana. Durante ese periodo, ninguno de los jueces titulares del Tribunal de Instrucción fue capaz de dar una sentencia, porque lo que procedieron era un no al lugar. Se demostró con creces en las audiencias que se produjeron que las pruebas en que se sustentaba el expediente no eran consistentes y eran inventadas, falsas en su gran mayoría. Pero no se produjo el fallo, por temor de esos jueces titulares del juzgado de instrucción, de contravenir la supuesta lucha contra la corrupción que se veía, el temor que existe en la justicia, a los medios de comunicación, a expresar la verdad mediante sentencia, por temor a ser vilipendiado públicamente. Bueno, pues no se produjo. Ahora, 5 años después, entonces la Procuraduría actual busca a una juez itinerante suplente, una juez suplente que la trajeron de aquí de la manga de la camisa. La pusieron ahí atropellando todos los derechos de defensa nuestra. En 2 días produjo un fallo mandando a juicio el expediente. Ahora, ese fallo nosotros lo vamos a apelar. Ya el abogado está recabando las informaciones necesarias para, apoyado en el artículo 305 del Código Penal, que da la oportunidad de tú hacer la réplica correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia. Nosotros vamos a recurrir ese fallo. Ahora bien, nosotros nos sentimos bien con que ese caso vaya a juicio definitivo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener la oportunidad no solo de demostrar nuestra inocencia, que de hecho lo vamos a demostrar, porque vamos con la frente en alto y tenemos los mecanismos de defensa suficientes para ello, sino también para dar una lección al país y demostrar que la lucha contra la corrupción, que debe ser algo de la que estemos abanderados todos, no puede ser una lucha politiquera para satisfacer intereses particulares de ocasión. Y para que alguien quiera, mediante la represión y un comportamiento como un león contra los más chiquitos, contra los más indefensos, demostrar que son los adalides de la lucha anticorrupción cuando no pudieron hacerlo con los verdaderos corruptos que andan por ahí por la calle, en la República Dominicana. ¿Entiende usted que el sistema judicial no se ha estado comportando de acuerdo a lo que establece la ley de una manera ciertamente apegada a sus dictámenes y que en cierto modo ha querido hacer algunas actuaciones por temor al juicio mediático y ciudadano de la sociedad? Mira, el sistema judicial, decir sistema judicial es muy amplio. El sistema judicial es muy amplio y hay ahí, sin lugar a dudas, nichos de dignidad dentro del sistema judicial, que son a los que nosotros vamos a apelar para demostrar nuestra inocencia. Naturalmente hay otros, como en este caso, que se prestan a esos mandatos, de esos llamados. Mira, hay que hacer tal cosa para aparentar los medios de comunicación. Necesitamos un titular este lunes. Porque fíjate, después que se produjo ese fallo, ahí no habría ningún periodista. O sea, lo que hizo la Procuraduría. Cogió una nota de prensa y le mandó a todas partes, a todos los medios de comunicación. Por instancia de esta Procuraduría, hemos logrado ya que Rodríguez Pimentel vaya a un juicio. Es la lucha contra la corrupción. ¡Ja, ja! Como dice don Álvaro. Vamos a caerle encima, que sé yo qué, porque este sí. No, pero eso terminó. Cuando aquella vez Otoniel Bonilla no trató, sino que inició esa campaña, sirvió de instrumento de esos sectores en contra mí, una campaña mediática negativa contra nuestro nombre. Nosotros nos inhibimos, en cierto modo, por
prudencia y por respeto al presidente de esa ocasión, el presidente Leonel Fernández. Por respeto a su gobierno, porque no se ve bien en un gobierno dos funcionarios peleando. Entonces solamente él me atacaba y yo callaba. Bueno, pues ya eso pasó. Ahora van a haber dos voces, las de ellos y la mía y la de mis abogados. No solamente en el juicio, que es importante, porque es el punto de vista judicial que hay que llevarlo a cabo, sino también en la opinión pública. Claro. Porque si ellos solamente se limitaran a los tribunales, yo fuera a los tribunales y no hablara tampoco nada. Pero fíjate tú cómo el Ministerio Público es capaz de mandar una rueda de prensa y ufanarse de que ya llevamos el corrupto, hablando de sumas estrambóticas, 1.500 millones de pesos. Oye, el INDRI nunca ha manejado esa cantidad. Don Héctor, usted ha mencionado, y ha mencionado el nombre de Otoniel Bonilla, ha mencionado, pero habla de chantaje, pero no me identifica cuáles sectores. Bueno, dame decirte, lo voy a decir claramente. Víctor Díaz Rúa, representante aquí de la Odebrecht en el gobierno. Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa, junto con Fran Rodríguez, que tenía el interés de volver. Ellos fueron los que ensamblaron. Y Otoniel Bonilla, el tristemente célebre, adalid de la anticorrupción, sirvió de instrumento para eso. ¿Y qué interés tendría el propio Víctor Díaz Rúa en un aspecto que trascendía a su institución, que era Obras Públicas? No, porque Víctor Díaz Rúa lo que quería es que le quitaran la obra a Andrade Gutiérrez y se la dieran a Odebrecht. Como hizo con la carretera del Coral. La carretera del Coral la tenía adjudicada Guy Moya, el ingeniero Moya, y ellos se la quitaron y se la dieron a Odebrecht. Querían hacer lo mismo, pero ¿qué pasa? Que encontraron un valladar, porque yo no me quise prestar a esa vagabundería. En 2 segundos. Y me resistí. En un segundo, ingeniero, ¿usted participó en la licitación cuando se hizo? Yo no participé en la licitación. La licitación contempla, de acuerdo a la ley 340, que se forme un comité de técnicos, que es la que hace la evaluación, y otro comité de otros técnicos, que es la que supervisa. El director no participa en eso. Se me acusa, por ejemplo, se habla de sobrevaluación. ¿Cómo tú puedes sobrevaluar una obra que tú licitas? No, porque la licitación consiste en la presentación de propuestas. Claro. Precio de referencia. No, y que logró una disminución del costo original. Disminución. El precio de referencia eran $270 millones y se logró por 256. Tú pones un precio de referencia, todas las compañías licitan y aportan sobre cerrado, que se abren luego con la presencia de todos. De manera que hablar de sobrevaluación de una obra que se licita es un disparate. Bueno, vamos a darle seguimiento a este caso. A Héctor Rodríguez Pimentel lo tendremos pues más adelante dándonos más detalles de este caso y lamentamos que el tiempo se nos haya terminado. Gracias, Héctor, por venir al Tribunal de la Tarde. A ustedes también las gracias por la sintonía. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7 aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde.